Etapa 3. Evaluación del riesgo. La evaluación de riesgos debe conducir al desarrollo de las estrategias más apropiadas para el control de los riesgos y a la definición de los controles óptimos que permitan la prevención de lesiones y o enfermedades ocupacionales. Los niveles de riesgos indicados en el cuadro forman la base para decidir si se requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la prioridad en tiempo de la implementación de las acciones. En el cuadro se muestran las acciones para la toma de decisión de acuerdo al nivel de riesgo. El cuadro también indica los esfuerzos precisos para el control de los riesgos y la urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control que deben ser proporcionales al riesgo. Riesgo trivial, T. No se requiere acción específica. Riesgo tolerable, TO. No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Riesgo moderado, MO. Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo a un nivel tolerable, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse de acuerdo a las consecuencias esperadas y no debe superar un año. Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción a resolver que no debe superar los 3 meses. Riesgo importante, I. No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. Riesgo intolerable, IN. No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. Los riesgos intolerables necesitan de acción inmediata. Estos pueden estar comprometiendo la salud y seguridad de los trabajadores expuestos y el futuro de la organización. Existen circunstancias donde algunos riesgos no pueden ser reducidos a un nivel moderado en el corto plazo. La tolerancia de estas circunstancias y los controles provisionales apropiados necesitan ser evaluados caso por caso y autorizados por los directores corporativos. Para los riesgos de nivel moderado e importante deben tomarse decisiones para reducirlos a nivel tolerable. Estos riesgos requieren modificaciones provisionales o de largo plazo, no más de un año. Los riesgos de nivel bajo requieren manejo y monitoreo continuo, deben desarrollarse procedimientos de control para asegurar que se mantengan en este nivel de riesgo. Etapa 4. Tratamiento o control del riesgo. Implica el desarrollo e implementación de estrategias y planes de acción para prevenir que ocurran los riesgos evaluados y reducir costos potenciales que se generarían de materializarse. En este contexto, las estrategias de control de riesgos se deben implementar según la jerarquía de controles establecida a continuación. Jerarquía de controles. A. Eliminación. Es la primera línea de acción preventiva y pretende eliminar la fuente generadora del riesgo. B. Sustitución. Es la segunda línea de acción preventiva. Cuando no se puede eliminar el riesgo, se deberá sustituir por una menos dañina. C. Controles de ingeniería. Es la tercera línea de acción preventiva y se aplica cuando no se puede eliminar ni sustituir la fuente generadora del riesgo. Consiste en separar, aislar o rediseñar los procesos, áreas de trabajo, puestos de trabajo y equipos, entre otras fuentes generadoras de riesgos. D. Controles administrativos. Consiste en proporcionar capacitación, procedimientos, protocolos, cambios organizativos, señalización y advertencias. E. Equipos de protección personal. Es la última línea de acción. Se utilizan cuando se puede evidenciar que los 4 niveles anteriores no llevaron la fuente de riesgo a un nivel tolerable. No previene ni elimina los riesgos, solo actúa en la mitigación del daño o lesión, por lo que se usan de manera complementaria a las medidas aplicadas en los niveles anteriores. Seguimiento y revisión. El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario de acciones, con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgos.
Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la implantación de las medidas de control que sean precisas después de la evaluación de riesgos. Los métodos de control deben escogerse teniendo en cuenta los siguientes principios. A. Combatir los riesgos en su origen, fuente. B. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. C. Tener en cuenta la evolución de la técnica. D. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. E. Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. F. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. El plan de acción debe revisarse antes de su implementación, considerando lo siguiente. A. Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirán a niveles de riesgo tolerables. B. Si los nuevos sistemas de control han generado nuevos peligros. C. La opinión de los trabajadores afectados sobre la necesidad y la operatividad de las nuevas medidas de control. La evaluación de riesgos debe ser, en general, un proceso continuo. Por lo tanto, la adecuación de las medidas de control debe estar sujeta a una revisión continua y modificarse si es preciso de acuerdo a los siguientes elementos. A. Si cambian las condiciones de trabajo, procesos, equipos, materiales, herramientas, personal, horarios, tiempos de trabajo. B. Ocurrencia de eventos no deseados, incidentes y o enfermedades ocupacionales. C. Cambios de infraestructura o remodelaciones. Se deben considerar además los resultados de la vigilancia a la salud de los colaboradores expuestos a riesgos que pudieran ocasionar enfermedades ocupacionales, para determinar la eficacia de los controles implementados y sus posibles cambios, como parte de la mejora continua. Protocolos de vigilancia médica. La vigilancia a la salud consiste en la recolección sistemática y periódica de datos utilizando una serie de técnicas, como son, el examen físico, monitoreo biológico, exámenes especiales, encuestas, etc., acerca de un problema específico de salud derivado de la exposición ocupacional a agentes peligrosos, así como análisis, interpretación e implantación en la evaluación y planificación. Investigación de incidentes. Procedimiento por el cual se aplica una técnica de investigación que tiene como objetivo determinar las causas que originaron un incidente /diagonal o enfermedad ocupacional e identificar las deficiencias en los controles de riesgos, para implementar mejoras y evitar su recurrencia. Tanto los protocolos de vigilancia médica como la investigación de incidentes son técnicas necesarias para el seguimiento y control de la gestión de riesgos. Otros elementos que apoyan el seguimiento y la revisión. Se deben tomar en cuenta otros elementos de gestión en salud y seguridad ocupacional tales como A. Inspecciones periódicas de seguridad. B. Análisis de seguridad en el trabajo. C. Permisos de trabajo. D. Seguimiento de evaluaciones médicas. E. Investigación de enfermedades ocupacionales. F. Otros que la organización considere. Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Es la herramienta de registro que se utiliza para documentar toda la información referente a la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos de los procesos, actividades y tareas en las organizaciones. Una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos se realiza para todas las actividades, incluyendo rutinarias y no rutinarias de una operación y o proyecto. Ejemplo de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Proceso o actividad puesto de trabajo. Analicemos el caso del puesto de cocinero. Vamos a suponer que cuando se realizó la auditoría de los puestos de trabajo para establecer los peligros y riesgos existentes, se observó que el cuchillo que estaba utilizando el cocinero estaba oxidado. Por otro lado, el jefe de cocina indicó que el cocinero tenía deficiencias en las técnicas para el uso del cuchillo. Además, el jefe de cocina indicó que para la desinfección de los muebles de cocina, recipientes y accesorios utilizaban cloro.
En la columna puesto de trabajo se indicó cocinero. En fuente se indicó cuchillo oxidado. Etapa 1. Identificación del peligro. Este paso involucra la identificación del qué, por qué, dónde, cuándo y cómo las fuentes o eventos pueden enfermar o lesionar prioritariamente a las personas o impactar negativamente a su salud, así como instalaciones, equipos, al ambiente o afectar adversamente a las comunidades vecinas. Se hicieron las siguientes preguntas. A. ¿Existe una fuente de daño? B. ¿Quién o qué puede ser dañado? C. ¿Cómo puede ocurrir el daño? D. ¿Qué consecuencias ocasiona, incidente y diagonal o enfermedad ocupacional? En consecuencia se indicó, infecciones, heridas. A analizar la tabla de peligro según su riesgo se estableció que había un tipo de peligro mecánico, y que el riesgo era contacto con superficies filosas. Etapa 2. Análisis o estimación del riesgo. Para efectuar la estimación del riesgo se consideró la severidad y la probabilidad de ocurrencia del daño o lesión. Severidad del daño o lesión. Ligeramente dañino, se genera una lesión menor que puede requerir atención de primeros auxilios. Dañino, se genera una lesión o daño que requiere atención médica inmediata o de seguimiento, puede incluir suspensión médica e incapacidad temporal o permanente sin secuelas posteriores. Extremadamente dañino, se genera una o varias lesiones o daños que pueden ocasionar incapacidad permanente con secuelas o incluso la muerte. Probabilidad del daño o lesión. La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio. Probabilidad alta, A. El daño ocurrirá siempre o casi siempre. Probabilidad media, M. El daño ocurrirá en algunas ocasiones. Probabilidad baja, B. El daño ocurrirá raras veces. Consideraron que la probabilidad era alta y que la severidad del daño era dañino. Etapa 3. Evaluación del riesgo. Al hacer el análisis en la matriz de probabilidad y severidad del daño, se determinó el riesgo como riesgo importante. Etapa 4. Tratamiento o control del riesgo. Se analizó la jerarquía de controles. Jerarquía de controles. A. Eliminación, es la primera línea de acción preventiva y pretende eliminar la fuente generadora del riesgo. B. Sustitución, es la segunda línea de acción preventiva, cuando no se pueda eliminar el riesgo, se deberá sustituir por una menos dañina. Controles de ingeniería, es la tercera línea de acción preventiva y se aplica cuando no se puede eliminar ni sustituir la fuente generadora del riesgo. Consiste separar, aislar o rediseñar los procesos, áreas de trabajo, puestos de trabajo y equipos, entre otras fuentes generadoras de riesgos. Desde controles administrativos, consiste en proporcionar capacitación, procedimientos, protocolos, cambios organizativos, señalización y advertencias. Equipos de protección personal, es la última línea de acción, se utilizan cuando se puede evidenciar que los 4 niveles anteriores no llevaron la fuente de riesgo a un nivel tolerable. No previene ni elimina los riesgos, solo actúa en la mitigación del daño o lesión, por lo que se usan de manera complementaria a las medidas aplicadas en los niveles anteriores. Se determinó para los controles. 1. Sustitución. Sustituir el cuchillo oxidado por uno en buen estado. 2. Controles administrativos. Capacitación en técnicas culinarias. La matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos queda de la siguiente manera, aclarando que se agregó en la segunda fila el caso del uso de cloro en el puesto de trabajo. Peligro. Mecánico. Riesgo. Contacto con superficies filosas. Fuente. Cuchillo oxidado. Consecuencias. Infecciones, heridas. Severidad. Dañino. Probabilidad. Alta. Calificación del riesgo. Importante. Controles. 1. Sustitución. 2. Administrativo.
1. Sustituir el cuchillo por uno en buen estado. 2. Capacitación en técnicas culinarias. Para el caso del uso del cloro. Peligro. Químico. Riesgo. Contacto con sustancias químicas, líquidos. Fuente. Cloro. Consecuencias. Irritación, intoxicación. Severidad. Dañino. Probabilidad. Alta. Calificación del riesgo. Importante. Controles. 1. Administración. 2. Equipo de protección personal. Plan de contingencia. 1. Capacitación en limpieza y desinfección, precaución. 2. Proveer guantes, mascarilla, gafas. Debe tomar en cuenta que las auditorías a realizarse deben hacerse conforme al Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional y otra legislación vigente, para puestos de trabajo, áreas, instalaciones, procesos, actividades. Tomar en cuenta. Pasillos. Alturas. Áreas. Limpieza. Servicios sanitarios. Duchas. Ventanas. Escaleras. Ventilación. Ruido. Vibraciones. Iluminación. Temperaturas. Salidas de emergencia. Señalización. Instalaciones eléctricas. Protección de maquinarias y tuberías. Herramientas. Entre otros. Se recomienda utilizar un listado de verificación para establecer cumplimiento, no cumplimiento o si no aplica, para luego trasladar la información a la presente matriz. Etapa 5. Seguimiento y revisión. Trasladar la información necesaria de la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos al siguiente plan de acción. Indicar quién es el responsable de implementar la acción requerida. La fecha máxima en que se implementará cada una de las acciones. Fecha en que fue cumplida la acción requerida. La firma y fecha de la persona encargada de comprobar la eficacia de la acción. Elabore un programa de capacitación indicando el nombre del evento y la fecha programada para el mismo. Diseñe los eventos de capacitación. Considere los contenidos teóricos y prácticos y las generalidades del curso.